Nadie entendía por qué el caballo regresó solo. No hubo huellas claras en el camino. No hubo testigos que pudieran decir cuándo apareció exactamente. No hubo sonidos en la noche que anunciaran su llegada. Simplemente estaba ahí, de pie, cubierto de polvo seco, con la mirada fija hacia el pueblo como si hubiera estado esperando algo. Y lo más extraño no era su silencio ni su forma de respirar casi imperceptible. Lo más extraño era lo que faltaba, porque el hombre que siempre iba sobre él ya no estaba, porque el jinete había muerto en la carrera, y aún así el caballo había vuelto, solo, como si nada hubiera pasado, como si la muerte no fuera suficiente para detener lo que había empezado ese día. Y la gente del pueblo lo sintió en el aire antes de siquiera verlo, ese tipo de sensación que no se puede explicar, pero que todos reconocen cuando aparece, ese frío leve que recorre la espalda, ese silencio incómodo que hace que incluso los más valientes bajen la voz, porque hay cosas que no deberían regresar, y mucho menos solas, pero para entender lo que pasó esa noche hay que volver atrás, mucho antes de la carrera, mucho antes de la muerte, cuando todo parecía normal, cuando Julián todavía respiraba, cuando el caballo todavía era solo un caballo, o al menos eso creían todos. Julián no era especial, no tenía dinero, no tenía nombre en las apuestas, no tenía poder en el pueblo, solo tenía un caballo y una forma de mirarlo que era distinta, como si lo entendiera más allá de lo que los demás podían ver, como si supiera algo que nadie más sabía. Lo había encontrado años atrás, casi por accidente, en un mercado donde vendían animales débiles a precios bajos, caballos que nadie quería, caballos que estaban destinados a desaparecer. Y ahí estaba él, flaco, sucio, con la mirada apagada pero fija, como si estuviera observando todo sin moverse, sin reaccionar, sin miedo. Julián no supo explicar por qué lo eligió. Simplemente lo hizo, como si algo lo hubiera empujado a hacerlo, como si esa decisión no hubiera sido completamente suya. Lo llamó relámpago como una broma, porque en ese momento no tenía nada de rápido, apenas podía trotar sin perder el ritmo, apenas podía sostenerse por largos periodos, pero con el tiempo algo cambió. No fue inmediato, no fue obvio, no fue como en las historias donde el caballo se vuelve fuerte de un día para otro, fue algo más lento, más silencioso, más difícil de notar. Empezó con pequeños detalles. El caballo no se cansaba como los demás. Podía correr más tiempo sin mostrar señales de agotamiento. Sus ojos empezaron a verse distintos, más atentos, más presentes, pero al mismo tiempo más vacíos, como si estuviera mirando algo que los demás no podían ver. Julián lo notaba, pero no decía nada, porque en ese lugar hacer preguntas era peligroso, y aceptar las cosas tal como eran era la única forma de sobrevivir. El pueblo donde vivían no era un lugar cualquiera, era un lugar donde las carreras decidían quién tenía poder y quién no, donde el dinero cambiaba de manos en segundos, donde la gente apostaba más de lo que podía perder, y donde perder no siempre significaba solo perder dinero. Por eso, cuando se anunció la gran carrera, todos entendieron lo que significaba. No era solo una competencia, era una oportunidad y también un riesgo, porque en esa pista no solo corrían caballos, corrían decisiones, errores y destinos. Julián lo sabía, pero aún así decidió entrar, porque no tenía otra opción, porque la vida ya le había quitado demasiado como para quedarse quieto, y Relámpago no reaccionó, no mostró emoción, no se alteró como los otros caballos cuando sentían la tensión del ambiente. Simplemente observó, como siempre, como si ya supiera lo que iba a pasar. Los días antes de la carrera fueron extraños. No hubo problemas en el entrenamiento. No hubo señales de debilidad. Al contrario, el caballo estaba mejor que nunca.
pero había algo que no encajaba, algo que Julián no podía explicar. Por las noches, el establo no se sentía igual. El aire era más pesado, el silencio era más profundo, y a veces, solo a veces, Julián despertaba con la sensación de que no estaba solo, como si hubiera alguien más observando desde la oscuridad. Pero cada vez que se levantaba y miraba hacia el caballo, ahí estaba, quieto, inmóvil, respirando lento, demasiado lento, como si cada respiración fuera opcional, como si no la necesitara realmente. La noche antes de la carrera fue la peor. El viento no soplaba, los sonidos del pueblo desaparecieron temprano, y el silencio se volvió tan pesado que era imposible ignorarlo. Julián no podía dormir. Se levantó, caminó hacia el establo y abrió la puerta con cuidado, y por un momento todo parecía normal, pero luego lo vio. Relámpago no estaba acostado como siempre, estaba de pie, mirando directamente hacia la puerta, como si hubiera sabido que él iba a entrar, y sus ojos no eran los mismos, no reflejaban cansancio, no reflejaban vida, reflejaban algo más, algo que no debería estar ahí. Julián sintió el impulso de cerrar la puerta y marcharse, pero no lo hizo, porque en ese punto ya no había vuelta atrás, porque la carrera era al día siguiente, porque había tomado una decisión, y porque en el fondo sabía que lo que estaba pasando ya no dependía de él. Esa noche casi no durmió, y cuando amaneció, el cielo tenía un color extraño, como si el día no quisiera empezar del todo, como si algo estuviera retrasando el momento. Pero el pueblo ya estaba despierto, la gente ya estaba reunida, las apuestas ya estaban hechas, y la carrera no iba a esperar a nadie. Cuando Julián llegó a la pista sintió las miradas de todos, no de respeto, no de admiración, sino de duda, de burla, de curiosidad, porque nadie creía en él, nadie creía en su caballo, pero algunos no apartaban la vista, como si estuvieran esperando algo, como si sintieran lo mismo que él había sentido la noche anterior. La alineación comenzó. Los caballos se colocaron uno a uno, cada uno más fuerte que el anterior, músculos tensos, respiraciones pesadas, energía acumulada lista para explotar, y en medio de todos ellos, Relámpago, quieto, inmóvil, sin mostrar emoción, como si el ruido no existiera, como si el momento no le afectara. Julián subió, ajustó las riendas y por un instante sintió algo extraño, como si no estuviera completamente en control, como si el caballo estuviera esperando algo más que la señal. El disparo sonó y la carrera comenzó. Los caballos salieron con fuerza, el suelo tembló, el polvo se levantó y el caos llenó el aire. Pero Relámpago no salió como los demás. No hubo explosión de energía, no hubo impulso violento, simplemente empezó a moverse, suave, constante, como si no necesitara apurarse, como si supiera que el tiempo no era un problema. Julián intentó impulsarlo, hacerlo acelerar, pero en ese momento sintió algo que nunca había sentido antes: resistencia, no del cuerpo del caballo, sino de algo más, como si la decisión no fuera suya, como si la dirección no dependiera completamente de él. Y aún así el caballo avanzaba, poco a poco, alcanzando a los demás, sin esfuerzo aparente, sin mostrar cansancio. Uno cayó, otro perdió el ritmo, otro se desvió, pero Relámpago seguía, constante, preciso, como si cada movimiento estuviera calculado, como si ya hubiera corrido esa carrera antes, y fue entonces cuando Julián lo sintió de verdad, ese frío, esa presencia, esa certeza de que algo no estaba bien, de que algo dentro de ese caballo no era normal. Y justo en ese momento, cuando intentó ajustar la dirección para la siguiente curva, cuando intentó recuperar el control, el caballo reaccionó por sí mismo. No fue un error, no fue un accidente,
Fue una decisión, un movimiento brusco, fuerte, imposible de anticipar, y en un segundo todo cambió. Las riendas se tensaron, el equilibrio se rompió, y Julián entendió, demasiado tarde, que ya no estaba montando al caballo, sino que algo más estaba corriendo con él. Понял. Делаем 4 части. Это была часть первая. Вот часть вторая. Длинная, с усилением напряжения. Одной линией без переносов. El movimiento fue demasiado rápido para entenderlo y demasiado preciso para llamarlo error. Las riendas se tensaron en sus manos, pero no respondían como antes. El cuerpo del caballo giró con una fuerza que no coincidía con la velocidad. Y en ese instante Julián perdió el control por completo, no solo del caballo, sino de sí mismo, del equilibrio, de la situación. El mundo se inclinó, el suelo subió hacia él, y el golpe fue seco, directo, definitivo. El aire salió de su cuerpo, y el sonido de la carrera lo cubrió todo. Los otros caballos pasaron como sombras, el polvo lo envolvió, y cuando finalmente el ruido se alejó y alguien se acercó, ya era tarde. Julián no se movía, no respiraba, sus ojos abiertos ya no miraban nada. Y mientras la gente intentaba entender lo que había pasado, alguien preguntó por el caballo, pero Relámpago no estaba. No había rastro, no había dirección, no hubo momento en el que alguien pudiera decir ahí se fue. Simplemente había desaparecido, como si la caída del jinete hubiera sido el punto final para una cosa y el inicio de otra. La carrera terminó como siempre, con un ganador que levantó los brazos y un público que gritó, pero ese ruido no tapó la sensación que quedó en el aire, porque algunos recordaban ese instante antes de la caída, ese segundo donde el caballo no reaccionó como debía, donde pareció elegir, donde pareció moverse sin obedecer. Y esa idea se quedó, pequeña al principio, casi invisible, pero suficiente para incomodar. Los días pasaron y el pueblo intentó olvidar, porque olvidar es la única forma de seguir cuando no quieres respuestas, pero el establo donde vivía el caballo no volvió a sentirse igual. El aire era más pesado, el silencio más profundo, como si algo hubiera quedado atrapado ahí, como si no todo hubiera salido con el caballo cuando desapareció. Algunos dijeron escuchar pasos por la noche, lentos, constantes, siempre a la misma hora, no de alguien caminando sin rumbo, sino de algo que sabía exactamente por dónde moverse. Uno de los hombres decidió comprobarlo. Salió con una lámpara, caminó hacia el camino donde decían que se escuchaban los pasos y esperó. Al principio nada, solo silencio, pero luego lo escuchó. Un golpe seco contra la tierra, luego otro, siempre con el mismo ritmo. Levantó la luz y lo vio. A lo lejos, entre la oscuridad, una figura inmóvil, un caballo cubierto de polvo, mirando hacia él como si lo hubiera estado esperando. El hombre no se acercó, porque en ese momento lo sintió, no con los ojos, sino con el cuerpo, como si no estuviera solo frente a ese animal, como si algo más estuviera ahí, pegado, presente, observando. Retrocedió lentamente y regresó sin decir mucho, pero al día siguiente no habló como los demás, no exageró, no inventó, solo dijo una frase. Ese caballo no volvió solo, y esa frase fue suficiente para cambiar el ambiente, porque ahora la historia ya no era sobre un caballo perdido, era sobre algo que había regresado con él, algo que no se veía claramente pero que se sentía, algo que no hacía ruido pero que estaba ahí. Y entonces ocurrió lo inevitable. Alguien decidió acercarse, no por valentía sino por interés, porque siempre hay alguien dispuesto a ignorar el miedo si hay algo que ganar. El caballo apareció como siempre, sin aviso, sin ruido, simplemente estaba ahí, de pie, inmóvil,
Y el hombre extendió la mano, habló en voz baja, intentó tocarlo, pero el caballo no reaccionó, no se movió, no retrocedió, no mostró interés, como si el hombre no existiera. Y en ese momento él lo sintió, esa misma presencia, ese mismo frío, esa certeza de que no estaba solo. Giró la cabeza de golpe, pero no vio a nadie, y eso fue lo que lo hizo retroceder. No el caballo, sino lo que no podía ver, porque hay cosas que no necesitan mostrarse para estar ahí. Y desde ese momento nadie volvió a acercarse demasiado, pero tampoco se fueron del todo, porque la curiosidad seguía creciendo. La duda seguía viva, y sobre todo, la idea de que ese caballo podía correr seguía ahí, y no pasó mucho tiempo antes de que alguien decidiera probarlo. Un hombre nuevo llegó al pueblo, alguien que no conocía la historia completa, alguien que no había visto la carrera, alguien que solo veía lo que tenía enfrente, un caballo fuerte, un caballo rápido, un caballo que claramente podía ganar. Escuchó los rumores, pero no les dio importancia, porque para él las historias eran solo palabras, y lo único real era el resultado. Se acercó con calma, sin miedo, sin respeto por lo que no entendía, y por un momento el caballo lo permitió, no reaccionó, no se movió, como si aceptara su presencia. El hombre sonrió, puso el pie, se impulsó y se subió, y durante un segundo todo pareció normal, hasta que miró hacia el suelo y vio la sombra, no una, sino dos, perfectamente claras, perfectamente alineadas. Y la segunda no seguía sus movimientos, no reaccionaba a la luz, no cambiaba, simplemente estaba ahí, fija, inmóvil, como si perteneciera a otra cosa, y en ese instante su mente dejó de buscar explicaciones, y su cuerpo reaccionó, cayó hacia atrás, golpeó el suelo y se alejó sin mirar de nuevo, porque en ese momento entendió algo que los demás todavía no querían aceptar. Ese caballo no estaba solo, nunca lo estuvo. Después de eso, el pueblo cambió, no de golpe, no con gritos ni decisiones claras, sino con pequeños silencios, con miradas que evitaban cruzarse, con conversaciones que se detenían cuando alguien mencionaba al caballo, porque ya no era una historia, ya no era un rumor, ahora era algo que todos habían visto de alguna forma, algo que nadie podía negar del todo, y aún así, nadie quería enfrentarlo, pero el tiempo no se detiene por miedo, y lo que había empezado no iba a desaparecer por sí solo. El caballo seguía apareciendo, siempre en los mismos lugares, siempre en silencio, siempre mirando, como si esperara algo que aún no había ocurrido, como si estuviera incompleto, y eso fue lo que empezó a inquietar más a los que prestaban atención, porque no era un animal perdido, no era un caballo sin rumbo, era algo que tenía propósito, algo que se movía con intención, algo que no parecía estar reaccionando, sino siguiendo. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba, pero que en el fondo todos sabían que iba a pasar. Alguien decidió usarlo en una carrera real, no una prueba pequeña, no algo escondido, sino una carrera de verdad, con público, con apuestas, con dinero grande, porque siempre hay alguien que cree que puede controlar lo que no entiende, alguien que piensa que puede usar lo extraño a su favor, y ese alguien no escuchó advertencias, no prestó atención a las miradas, no sintió el ambiente, porque solo veía una cosa, ganar. El día de la carrera llegó y el aire era distinto, no era emoción limpia, era tensión, como si incluso el lugar supiera que algo no debía suceder. Pero nadie lo detuvo. Los caballos se alinearon, los jinetes se prepararon, la gente gritaba, apostaba, esperaba, y en medio de todo eso estaba él, relámpago, sin jinete, inmóvil, como si no necesitara uno, como si nunca lo hubiera necesitado. Algunos se rieron, otros se quedaron en silencio, pero nadie se fue, porque todos querían ver.
el disparo sonó y la carrera comenzó. Los caballos salieron con fuerza, el suelo tembló, el polvo se levantó, el ruido llenó todo, pero Relámpago no reaccionó como los demás. No hubo impulso, no hubo lucha, simplemente empezó a moverse, lento al principio, constante, seguro, como si el resultado no dependiera de velocidad sino de algo más. Uno a uno los otros caballos comenzaron a quedarse atrás, no por errores, no por cansancio, sino porque no podían alcanzar algo que no estaba limitado por las mismas reglas. Y entonces la gente lo sintió otra vez. Ese frío, esa presencia, esa sensación de que algo más estaba ahí, algo que no se veía claramente pero que estaba presente. Y en ese momento algunos lo vieron, no todos, no al mismo tiempo, pero los suficientes, una silueta, tenue, apenas visible, sobre el caballo, sentada, inmóvil, siguiendo el movimiento sin esfuerzo, sin reacción, sin vida. Y nadie gritó, nadie señaló, porque hay momentos donde el miedo no hace ruido, solo se queda, pesado, dentro. El caballo siguió corriendo, cada vez más rápido, cada vez más lejos, hasta que no hubo duda, iba a ganar. Y cuando cruzó la meta el silencio volvió, no completo, pero suficiente, suficiente para que todos supieran que lo que acababan de ver no tenía explicación. El caballo se detuvo de golpe, no como los demás, no poco a poco, simplemente dejó de moverse, y en ese instante la figura desapareció como si nunca hubiera estado ahí, como si todo hubiera sido una ilusión, pero no lo fue, porque los que lo vieron no pudieron olvidarlo, no pudieron explicarlo, y lo peor, no pudieron negarlo. El hombre que organizó la carrera intentó hablar, intentó controlar la situación, decir que todo estaba bien, que era solo un caballo rápido, pero su voz no tenía fuerza, porque incluso él había visto lo mismo, y en ese momento todos entendieron algo. Ese caballo no estaba corriendo solo, nunca lo había hecho, y lo que estaba con él no se había ido. Entiendo. Hago el final en español, fuerte, fluido, con puntos normales, sin exceso, y cuando cruzó la meta, nadie celebró de verdad. El ruido volvió, pero ya no era alegría, era confusión, era miedo. Algunos aplaudían sin saber por qué, otros simplemente miraban en silencio porque todos sentían lo mismo, que algo no estaba bien. El caballo se detuvo de golpe, sin desacelerar, sin transición, como si algo dentro de él se hubiera apagado en ese instante. El polvo caía lentamente alrededor, y él permanecía inmóvil, como si nunca hubiera corrido. El primero en acercarse lo hizo con cuidado, luego otro. Caminaban despacio, como si cada paso fuera un error. Uno extendió la mano hacia el hocico, esperando sentir el aire, la respiración, la vida, pero no hubo nada, ningún calor, ningún movimiento, solo frío. Otro puso la mano en su cuello, duro, pesado, sin pulso, y en ese momento todos lo entendieron sin decirlo. Ese caballo no estaba vivo, no después de la carrera, no durante, tal vez no desde que volvió. Entonces la pregunta apareció en todos al mismo tiempo. Si el caballo no estaba vivo, ¿quién lo llevó hasta la meta? El viento sopló más fuerte, frío, cortante. El aire cambió y algunos retrocedieron sin darse cuenta. Y entonces ocurrió. No fue claro, no fue largo, pero fue suficiente. Una silueta apareció sobre el caballo, sentada, inmóvil, sin reacción, como si siempre hubiera estado ahí. Julián. No completamente, no como antes, pero lo suficiente para entender que nunca se había ido, porque en el último segundo, cuando cayó, algo cambió, algo se quedó, algo no aceptó el final, y encontró una forma de seguir. La figura desapareció otra vez, pero ahora ya no era duda, ya no era imaginación. Demasiadas personas lo habían visto, demasiados ojos coincidieron,
Nadie volvió a acercarse, nadie quiso tocar el cuerpo otra vez, porque ahora entendían el precio. No era la carrera, no era el dinero, era lo que habían permitido correr frente a ellos. Horas después, cuando algunos regresaron, el caballo ya no estaba. No había huellas claras, no había dirección, solo tierra removida y silencio, como si nunca hubiera existido. Pero todos sabían la verdad, porque desde ese día nadie volvió a mirar una carrera igual. Y en algunas noches, cuando el viento se detiene y el silencio es total, todavía se escucha un galope en la distancia, constante, imposible, como si alguien siguiera corriendo, como si la carrera nunca hubiera terminado. Hay una fotografía que nadie ha podido explicar. Dos hombres llorando, uno en un hospital de Ciudad de México con una carta arrugada en la mano y los ojos cerrados. Otro en un rancho de Jalisco, arrodillado en el pasto mojado, abrazando el cuello de un caballo muerto. La foto fue tomada el mismo día, a la misma hora, en ciudades que estaban a 600 kilómetros de distancia. Nadie les avisó a ninguno de los dos, nadie los llamó, nadie les dijo nada. Los dos simplemente supieron al mismo tiempo, porque había un caballo que los unía, un caballo alazán con una mancha blanca en la frente que había pasado por las manos de los dos hombres en diferentes momentos de sus vidas. Un caballo que no era de nadie y era de todos. Un caballo que había salvado una vida, destruido un orgullo, reconstruido una amistad y finalmente se había llevado consigo todos los secretos de los dos hombres cuando murió en ese pasto mojado un martes de noviembre. Eso es lo que la gente dice cuando habla del lucero del alba. Pero lo que nadie sabe, lo que nadie ha contado completo, es la historia que hay detrás de ese caballo. La historia que empieza mucho antes de que cualquiera de esos dos hombres lo conociera. La historia de un animal que nació para cambiar vidas y que cumplió su destino con una exactitud que no parece posible en algo que come heno y duerme en un establo. Eso es lo que te voy a contar hoy, compadre, de principio a fin, sin saltarme nada, porque esta historia merece que la escuches completa. Yo soy cronista del carril, el cronista de los caminos donde la historia verdadera vive entre el corrido y el silencio. Antes de comenzar, te pido una sola cosa. Cuéntame en los comentarios si alguna vez amaste tanto algo que tuviste que dejarlo ir porque era lo correcto. Dale like, suscríbete. Y ahora sí, compadre, vamos al principio. Para entender lo que Lucero del Alba significó para Rodrigo Palomares, tienes que entender primero qué clase de hombre era Rodrigo Palomares. Y para entender qué clase de hombre era Rodrigo Palomares, tienes que entender una cosa que no se aprende en los libros, ni en las escuelas, ni en ningún lugar que tenga paredes y techo. Tienes que entender qué hace la pérdida con un hombre bueno. No con un hombre débil, no con un hombre que ya estaba roto, con un hombre bueno, con un hombre que hacía las cosas bien, con un hombre que trabajaba duro y quería a su familia y cumplía con su palabra y se levantaba cada mañana con la convicción silenciosa de que si hacías las cosas como se debían hacer, la vida te respondía de la misma manera. Rodrigo Palomares había sido ese hombre durante 42 años. 42 años sin una queja seria, sin un vicio que lo consumiera, sin una decisión de la que no pudiera dormir tranquilo. 42 años creyendo que el mundo tenía una lógica y que esa lógica premiaba el esfuerzo y el carácter. Y luego perdió a su hijo. No en un accidente, no en una guerra, no en ninguna de las formas dramáticas que la gente imagina cuando escucha esa frase. Lo perdió de la manera más lenta y más cruel que existe. Lo perdió de a poco. Primero fueron los malentendidos,
esas conversaciones que terminaban mal, sin que nadie supiera exactamente cómo habían empezado a ir mal. Luego fueron las visitas que se espaciaron, las llamadas que no se devolvían, los cumpleaños que pasaban sin una voz al teléfono. Y finalmente fue el silencio. Ese silencio específico que tiene la ausencia de alguien que todavía vive, que todavía camina por el mundo, que respira y come y duerme en algún lugar, pero que ha decidido que ese lugar no incluye a su padre. El hijo de Rodrigo se llamaba Emilio y se había ido a la ciudad a los 19 años con el sueño de estudiar medicina y la certeza de que su padre no lo entendía, que nunca lo había entendido, que el rancho y los caballos y la vida que Rodrigo consideraba buena era exactamente la vida que Emilio necesitaba escapar. Rodrigo dejó ir a su hijo. No porque quisiera, porque no supo cómo detenerlo, porque los hombres de su generación, en los ranchos de Jalisco, no tenían el vocabulario para decir lo que necesitaban decir en el momento en que lo necesitaban decir. Y cuando el silencio llegó, cuando las visitas dejaron de llegar y el teléfono dejó de sonar, Rodrigo hizo lo que hacen los hombres que no saben llorar. Trabajó más, se levantó antes, se acostó después, llenó cada hora de actividad para que no hubiera espacio donde el dolor pudiera instalarse. Y así pasaron 4 años. 4 años de silencio entre padre e hijo. 4 años de un rancho que funcionaba perfecto por fuera y de un hombre que se iba vaciando por dentro sin que nadie lo viera, porque los hombres como Rodrigo Palomares no se vacían de manera visible. Se vacían en silencio, en la oscuridad de las madrugadas cuando el rancho duerme y no hay trabajo que pueda llenar el espacio. Fue en uno de esos inviernos largos, en el 4.º año del silencio, cuando nació Lucero del Alba. Era de madrugada. Rodrigo llevaba 3 horas en el establo junto a la yegua Mora, que estaba de parto. Solo había llegado a echar un vistazo y se había quedado porque algo en la manera en que el animal respiraba le dijo que esta noche iba a ser diferente. El potro nació difícil, muy difícil. Hubo un momento en que Rodrigo creyó que iba a perderlos a los dos, a la yegua y al potrillo. Metió las manos donde había que meterlas, hizo lo que había que hacer, habló con voz baja en la oscuridad del establo, con esa calma específica que tienen los hombres del campo cuando la situación exige calma, aunque por dentro todo se esté cayendo. El potrillo llegó al mundo a las 3 de la mañana, alazán oscuro, casi café en la penumbra, con las patas largas y frágiles del recién nacido. Rodrigo lo limpió, lo puso junto a la madre, se sentó en la paja y lo observó dar sus primeros pasos, con esa torpeza valiente que tienen las crías de los caballos, que no se rinden aunque las patas no respondan. Y fue en ese momento, en ese silencio de madrugada con el vapor del aliento del animal en el frío y el olor a paja y a tierra, cuando Rodrigo Palomares, que llevaba 4 años sin llorar, comenzó a llorar. No supo por qué exactamente. Tal vez fue ver al potrillo caer y levantarse, sin darse por vencido. Tal vez fue el silencio del establo, que era el mismo silencio de su casa. Tal vez fue algo más simple, más antiguo, ese algo que pasa cuando estás presente en el nacimiento de una vida y tu propio cuerpo te recuerda todo lo que importa y todo lo que has perdido. Le puso nombre esa misma mañana, Lucero del Alba, porque había nacido en la hora más oscura, justo antes de que el cielo empezara a cambiar de color, porque en el momento en que llegó al mundo Rodrigo, había mirado por la ventana del establo y había visto la primera estrella del amanecer, ese lucero que aparece cuando la noche todavía no termina, pero ya se sabe que va a terminar. Rodrigo había trabajado con caballos toda su vida, había tenido buenos animales,
había tenido animales excepcionales. Había tenido ese caballo que todos los hombres del campo tienen una vez en la vida, el que recuerdas para siempre, el que defines como el mejor que tuviste. Pensaba que ese caballo ya había llegado y pasado. Estaba equivocado. Lucero del alba resultó ser algo diferente a todo lo que Rodrigo había conocido antes. No diferente en el sentido de que fuera el más rápido o el más vistoso o el más premiado. No era eso. Había caballos más veloces en ese rancho, caballos mejor formados, caballos que en una feria se llevaban más miradas. La diferencia de Lucero era otra, era interior. Era ese tipo de inteligencia animal que va más allá del entrenamiento, que te hace preguntarte si lo que tienes enfrente es un caballo o es algo más, algo que eligió nacer con 4 patas y crin larga, pero que tiene adentro una comprensión que no debería caber en ese cuerpo. Rodrigo empezó a entrenarlo cuando cumplió el año. Y desde el primer día supo. El caballo no esperaba instrucciones, las anticipaba. Rodrigo levantaba la mano para dar una señal, y Lucero ya estaba respondiendo antes de que la señal llegara, como si leyera no el gesto, sino la intención detrás del gesto. Los trabajadores del rancho lo notaron. Don Severino, el caballerango más viejo, que había trabajado con el padre de Rodrigo y con el abuelo de Rodrigo, y que había visto pasar por ese rancho más caballos de los que podía contar, se paró una tarde junto a la cerca, mirando a Rodrigo entrenar a Lucero, y no dijo nada durante un buen rato. Luego dijo: «Ese animal entiende lo que usted siente, patrón, no lo que usted hace, lo que usted siente». Rodrigo no respondió, pero supo que don Severino tenía razón, porque había algo específico que Lucero hacía que ningún otro caballo había hecho. Cuando Rodrigo estaba mal, cuando esas noches de silencio se extendían demasiado y el vacío que había dejado Emilio se hacía más pesado de cargar, Lucero lo buscaba. No de manera dramática, no relinchando o haciendo escándalo, de manera quieta. Se acercaba a la cerca del corral si Rodrigo estaba afuera, o se ponía junto a la puerta del establo si Rodrigo pasaba cerca, y cuando Rodrigo le ponía la mano en el cuello, el caballo no se movía. Se quedaba quieto con esa calma específica que no es la calma de un animal indiferente, sino la calma de algo que está presente de verdad, que está ahí contigo en ese momento y no en ningún otro lugar. Rodrigo no le había dicho a nadie lo de Emilio, no a sus trabajadores, no a sus vecinos, no a los pocos amigos que le quedaban. En los ranchos de Jalisco, los hombres no llevan su dolor a la plaza pública, pero Lucero lo sabía. Rodrigo no entendía cómo, pero lo sabía. Y eso, compadre, eso fue lo que hizo que la relación entre ese hombre y ese caballo fuera diferente a cualquier otra relación que Rodrigo había tenido con un animal. No era dueño y propiedad, no era entrenador y entrenado. Era algo más parecido a lo que existe entre dos personas que han compartido el mismo dolor en silencio durante mucho tiempo y que no necesitan hablar de él para reconocerse. Los años pasaron. Lucero creció hasta convertirse en el animal que don Severino había intuido desde el principio. Un caballo extraordinario, no de feria, no de exhibición, un caballo de trabajo, un caballo de campo, pero con esa dignidad particular de los animales que han sido entendidos y que en respuesta han dado todo lo que tenían. Y en ese tiempo, en esos 4 años que Rodrigo pasó junto a Lucero, mientras el silencio de Emilio se extendía sobre el rancho como nube que no se mueve, algo fue cambiando en Rodrigo. No de manera dramática, no de manera que uno pudiera señalar y decir, ahí fue cuando cambió, pero cambió. La dureza que había ido acumulando, esa corteza que los hombres construyen alrededor de lo que les duele,
Para que el dolor no los paralice, fue cediendo poco a poco. Don Severino lo notó. Los trabajadores lo notaron. Rodrigo hablaba más. Preguntaba cómo estaban las familias de sus empleados. A veces se quedaba hasta tarde en el establo, no porque hubiera trabajo que hacer, sino porque quería estar cerca del caballo. «El animal lo está sanando», le dijo don Severino a uno de los mozos una tarde. «Lo está sanando de algo que ni nosotros sabemos qué es». Y el mozo asintió porque también lo había notado, aunque no habría sabido ponerle palabras. Bloque 3. La carta. Fue en el 5.º año cuando llegó la carta, un sobre blanco con letra que Rodrigo reconoció, aunque hacía mucho tiempo que no la veía, la letra de Emilio. Se quedó parado en el correo del pueblo, el sobre en la mano, sin abrirlo durante lo que pareció mucho tiempo. Luego lo metió en la bolsa de la camisa, volvió al rancho, terminó el trabajo del día, comió, esperó a que todos se fueran a dormir, fue al establo, se sentó en la paja junto al lucero y abrió el sobre. La carta no era larga. 6 párrafos escritos a mano, con la letra apretada de quien escribe algo difícil y no quiere que ocupe más espacio del necesario. Emilio estaba enfermo, no de la manera irreversible, no de las que no tienen segunda oportunidad, pero sí de la manera seria, de las que te detienen y te obligan a mirar hacia atrás y contar lo que has perdido y lo que todavía tienes tiempo de recuperar. Había pasado 6 meses en un hospital de la Ciudad de México. Había tenido tiempo de pensar. Había pensado en muchas cosas, entre ellas en su padre, en el rancho, en los caballos, en todas las conversaciones que no habían tenido, en todas las que todavía podían tener si los dos querían. La carta terminaba con una pregunta, no con una disculpa, no con una declaración de amor que ninguno de los dos hubiera sabido cómo leer. Una pregunta simple, directa, del tipo que solo puede hacer alguien que ha estado cerca de perder todo y ha aprendido que el tiempo no se puede desperdiciar en rodeos. ¿Puedo ir a ver el rancho, papá? Rodrigo leyó esa pregunta y la releyó. Lucero estaba de pie cerca de él, quieto, con esa presencia suya que llenaba el espacio sin ocuparlo de más. Rodrigo le puso la mano en el cuello. El caballo no se movió. «¿Qué hago?», le preguntó en voz baja. Era una pregunta ridícula hacerle a un caballo. Rodrigo lo sabía, pero a veces las preguntas más importantes de la vida no se le hacen a las personas que podrían responderlas, sino al silencio, al aire, a algo que está presente y que no va a juzgar la pregunta. Lucero giró la cabeza y lo miró. Esos ojos oscuros, esa mirada que no era de animal, sino de algo más. Rodrigo supo la respuesta. La había sabido desde que leyó la primera línea de la carta. Se levantó, salió del establo, entró a la casa, se sentó a la mesa de la cocina y escribió 2 palabras. «Ven cuando quieras». Emilio llegó un miércoles a mediodía, más delgado de lo que Rodrigo recordaba. Con esa palidez específica de la gente que ha pasado mucho tiempo adentro, lejos del sol, con una manera de moverse más lenta, más cuidadosa, como alguien que ha aprendido que el cuerpo no es infinito y que hay que tratarlo con más respeto del que le había dado. Bajó de la camioneta y los dos se miraron desde la distancia. 5 años de silencio entre ellos, 5 años de palabras no dichas y gestos no hechos, y momentos que habían pasado sin que ninguno de los dos los atrapara. Rodrigo caminó hacia él, Emilio también. Se encontraron en el patio, y lo que vino después no fue el abrazo dramático de las películas, no fue el llanto inmediato, no fue la reconciliación perfecta con todo dicho y todo resuelto. Fue lo que pasa en la vida real entre hombres que no saben cómo hacer estas cosas, pero que están intentando aprenderlo.
Rodrigo le puso la mano en el hombro. Emilio le puso la mano en el brazo. Y los dos se miraron durante un momento que valía por todo lo que no se había dicho en 5 años. «Tienes mala cara», dijo Rodrigo. «Gracias», dijo Emilio. Y los dos, sin que nadie lo esperara, se rieron. Fue una risa corta, nerviosa, la risa de la incomodidad que se rompe porque ya no puede sostenerse. Pero fue una risa. Y en ese rancho, entre esos dos hombres, después de 5 años, esa risa fue suficiente para empezar. Los días siguientes fueron lentos y buenos. Emilio recuperaba fuerzas, se sentaba en la sombra del portal, comía lo que Rodrigo cocinaba, dormía horas largas. Los dos hablaban poco al principio, de cosas simples, del rancho, del tiempo, de los animales. Y fue en esos días cuando Emilio conoció a Lucero del Alba. Rodrigo no lo presentó con fanfarria, no le dijo nada especial sobre el caballo. Solo lo llevó a ver el corral una tarde y Lucero estaba ahí. Emilio se acercó a la cerca, el caballo lo miró y pasó algo que Rodrigo no había visto pasar con ningún otro humano. Lucero caminó hacia Emilio. Directamente, sin rodeos, con esa confianza tranquila que el caballo solo mostraba con Rodrigo. Emilio extendió la mano. El caballo puso el hocico en esa mano. Rodrigo, parado detrás, sintió algo que no supo exactamente cómo nombrar, como si el caballo estuviera haciendo algo que él mismo no había sabido hacer. Estaba recibiendo a su hijo, a su manera, con el lenguaje que tenía disponible. El caballo estaba haciendo lo que Rodrigo todavía no había terminado de hacer del todo. Le estaba diciendo a Emilio que era bienvenido, que ese lugar era su lugar, que el tiempo pasado no importaba tanto como el tiempo que quedaba. Emilio estuvo en el rancho 6 semanas, 6 semanas en las que los dos hombres fueron reconstruyendo, ladrillo por ladrillo y con mucha paciencia, algo que se había ido cayendo durante 5 años. No quedó igual que antes, nunca queda igual que antes cuando algo se rompe así de profundo. Pero quedó algo diferente que también era bueno, algo más honesto, algo donde los dos sabían lo que el otro valía porque habían estado sin saberlo durante suficiente tiempo como para entender la diferencia. Y en todas esas semanas, Lucero fue parte de la rutina de los dos. Emilio iba al corral todas las mañanas. El caballo lo esperaba. Rodrigo los observaba desde lejos, a su hijo y a su caballo. Y a veces le parecía que Lucero hacía con Emilio exactamente lo que había hecho con él durante los años del silencio. Estaba presente, completamente presente, sin juzgar, sin recordar, sin llevar cuenta de nada. Solo ahí. Bloque 5. La decisión más difícil. Emilio tenía que volver a la ciudad. Lo había sabido desde que llegó. Tenía su vida ahí, su trabajo, los médicos que lo seguían, la rutina que lo había ayudado a recuperarse. El rancho era el pasado y el presente cuando lo necesitaba, pero no podía ser el futuro. La semana antes de irse, los dos tuvieron la conversación que habían estado postergando. No la conversación sobre los 5 años de silencio. Esa ya la habían tenido en partes, en fragmentos, en las noches largas del rancho, donde el silencio exterior hace más fácil hablar del silencio interior. La conversación sobre el futuro. Emilio quería ser médico. Lo seguía queriendo, a pesar de todo, después de todo. Pero los estudios costaban dinero. La enfermedad había gastado los ahorros que tenía. Había deudas del hospital que iba a tardar años en pagar. No le estaba pidiendo dinero a su padre. Eso lo dejó claro desde el principio. Solo estaba contando cómo estaban las cosas. Rodrigo escuchó todo. Luego se quedó callado durante un rato largo. Luego dijo: «¿Cuánto necesitas para terminar la carrera y cubrir lo del hospital?» Emilio le dio una cifra. Era una cifra grande. No imposible, pero grande.
Rodrigo pensó en el rancho, en lo que había, en lo que podía moverse. Y entonces pensó en Lucero. Había un criador de Guanajuato que llevaba 2 años interesado en el caballo. Un hombre serio, de apellido Montes, que criaba caballos para exhibición, para charreadas importantes, que pagaba bien y que trataría al animal como lo que era. Rodrigo había dicho que no 2 veces sin pensarlo mucho. Ahora lo pensó esa noche sentado en la oscuridad del establo, con Lucero quieto a su lado. Lo pensó al día siguiente mientras entrenaba al caballo en el corral. Lo pensó cada vez que miraba a Emilio y veía al muchacho que había sido antes de que todo se rompiera, y al hombre que podía ser si las cosas salían como debían salir. Y al final, compadre, al final llegó a la misma conclusión a la que llegan todos los padres que aman de verdad cuando la vida les pone esa pregunta específica. La pregunta que no tiene respuesta cómoda. La pregunta que solo tiene una respuesta correcta, y esa respuesta siempre cuesta algo. Llamó al señor Montes, le dijo que el caballo estaba disponible, acordaron el precio, acordaron la fecha. Y luego Rodrigo fue al establo, se sentó junto a Lucero y le habló durante un tiempo largo en voz baja. Le habló del potrillo que había nacido esa madrugada de invierno. Le habló de los años del silencio. Le habló de Emilio. Le dijo que gracias 2 veces, 3 veces. Le dijo que era el mejor animal que había conocido en su vida y que eso no cambiaba, que no iba a cambiar nunca, que los años que habían compartido eran años que nadie podía quitarle. Y le pidió disculpas. Sé que tú no pediste estar en medio de todo esto, le dijo. Sé que esto no es justo, pero necesito que vayas con este señor y que te dejes querer, que le des lo que me diste a mí, porque tú tienes eso, tienes esa cosa que no se aprende y que no se pierde, y donde vayas lo vas a llevar contigo. El caballo lo miraba, esos ojos oscuros, ese silencio que siempre había sabido decir más que las palabras. El señor Montes llegó un viernes a las 8 de la mañana. Hombre de unos 50 años, delgado, con manos de jinete y esa manera de moverse que tienen los que han pasado más tiempo a caballo que en ningún otro lugar. Cuando vio a Lucero, se quedó quieto, igual que todos los que veían al caballo por primera vez. Ese segundo de silencio que era reconocimiento antes que admiración. Antonio no exageró, dijo en voz baja. ¿Quién le habló de él?, preguntó Rodrigo. Un caballerango de Tepatitlán. Dijo que era el caballo más especial que había visto en 20 años. Rodrigo asintió. El proceso fue breve. Los papeles, el dinero, los detalles prácticos que hacen que el dolor se vea menos como dolor y más como una transacción. Antes de cargar al caballo en el remolque, Rodrigo pidió un momento. El señor Montes se alejó discretamente. Rodrigo se acercó a Lucero, le puso la mano en el cuello. El caballo no se movió. Emilio estaba parado a unos metros mirando. Rodrigo lo miró. Le hizo una seña para que se acercara. Emilio caminó hacia el caballo. Los 3 estuvieron ahí juntos un momento. El rancho alrededor, el sol de la mañana, el ruido distante de los trabajadores. Rodrigo le puso una mano en el hombro a su hijo y la otra mano en el cuello de Lucero. Y no dijo nada. No hacía falta. Emilio lo entendió de todas formas. Entendió lo que ese caballo había representado para su padre en los años que él no estuvo. Entendió lo que estaba costando esta mañana. Entendió que el dinero que iba a recibir no era dinero, era algo más difícil de medir y más fácil de perder. Los 2 hombres, padre e hijo, despidieron a Lucero del alba juntos. El caballo subió al remolque, se volteó una vez, como hacía a veces. Los miró a los 2. Luego el señor Montes cerró la compuerta y el remolque se alejó por el camino de tierra.
Rodrigo se quedó parado viendo hasta que el remolque desapareció en la primera curva. Emilio estaba a su lado. Ninguno de los dos habló, pero los dos tenían los ojos húmedos, y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio entre los dos no era el silencio del distanciamiento, era el silencio de dos personas que están juntas en el mismo dolor, que es el único silencio que no separa. El señor Montes era exactamente lo que parecía, un hombre que amaba a los caballos con la honestidad sencilla de quien no necesita complicar lo que no es complicado. Llevó a Lucero a su rancho en Guanajuato, le dio el mejor lugar del establo, lo presentó a sus otros animales con paciencia, le dio tiempo para adaptarse, y Lucero se adaptó. No de inmediato, no sin el período de inquietud que tiene todo animal cuando pierde el lugar que conoce, pero se adaptó. El señor Montes le escribió a Rodrigo una carta, 2 semanas después de la llegada. El caballo extraña, se nota, pero es inteligente. Ya está comiendo bien, ya está dejando que lo monte. Tiene una cosa que no había visto, una manera de estar presente que hace que uno quiera quedarse cerca de él, aunque no haya razón práctica para estar cerca. Rodrigo leyó esa carta y reconoció exactamente de qué estaba hablando el señor Montes. Las cartas continuaron, una al mes, luego cada 2 meses, luego cuando había algo que contar. A través de esas cartas, Rodrigo supo que Lucero se había convertido en el caballo favorito del rancho de Montes, no el más premiado en las charreadas, no el más vistoso en las exhibiciones, sino el favorito de la manera más simple y más verdadera, el que todos querían montar cuando podían elegir, el que los trabajadores visitaban sin razón particular, el que el señor Montes terminaba por ir a ver en las noches cuando no podía dormir, igual que Rodrigo había hecho tantas veces en el rancho de Jalisco. Y a través de esas cartas, Rodrigo también fue siguiendo la vida de un caballo, que ya no era suyo, pero que seguía siendo suyo en el sentido que importa. Emilio terminó la carrera. Le llevó 3 años más de lo planeado, con interrupciones y obstáculos, y esa manera que tiene la vida de no seguir el calendario que uno dibuja. Pero lo terminó. El día que se graduó llamó a su padre. No mandó mensaje, no mandó foto, llamó. Y cuando Rodrigo escuchó la voz de su hijo en el teléfono, diciéndole, «Ya soy médico, papá», el hombre tuvo que salir al patio porque no quería que nadie lo viera. Salió al patio y miró hacia el corral donde Lucero había vivido todos esos años. El corral estaba vacío. Seguía vacío. Rodrigo no había querido poner otro caballo ahí. Tal vez nunca lo pondría. «Gracias», le dijo en voz baja al corral vacío. No le estaba hablando a nadie que estuviera ahí. O tal vez sí. Pasaron 4 años más. El rancho funcionaba bien. Emilio trabajaba en un hospital de Guadalajara, a 3 horas del rancho. Visitaba a su padre una vez al mes, a veces más. Los dos habían aprendido, despacio y sin manuales, a ser padre e hijo de una manera diferente a como lo habían sido antes, no mejor ni peor, diferente, con más honestidad en los dos lados, con menos suposiciones sobre lo que el otro pensaba y más preguntas directas, con la conciencia específica que da saber lo que cuesta perder algo para recuperarlo después. El señor Montes seguía mandando noticias de Lucero. El caballo tenía ya 13 años, seguía bien, seguía fuerte, pero había comenzado a mostrar los primeros signos del tiempo, más lento en las mañanas, más cuidadoso en el paso. «Está envejeciendo con dignidad», escribió el señor Montes en la última carta, «como los buenos». Rodrigo leyó esa carta sentado en el portal del rancho una tarde de octubre y sonrió. Un mes después llegó la noticia, no en carta, por teléfono. Era de madrugada. El señor Montes llamó disculpándose por la hora. Tenía que decírselo yo.
dijo su voz en el teléfono. Anoche murió Lucero. Se acostó en el pasto del corral como si fuera a dormir y no se levantó. El veterinario dice que fue el corazón, que fue rápido, que no sufrió. Rodrigo escuchó todo, dijo gracias, colgó, salió al patio. El cielo de Jalisco estaba lleno de estrellas. En la oscuridad buscó con los ojos el corral vacío. Y ahí, en el patio de tierra donde Lucero había caminado tantas veces, Rodrigo Palomares se arrodilló. No supo por qué se arrodilló. Los hombres de Jalisco no se arrodillan. Pero esa mañana ese hombre se arrodilló en el pasto mojado del rocío y lloró como no había llorado desde la madrugada en que vio nacer a un potrillo alazán y sintió que algo en su vida iba a cambiar. A las mismas horas, en un hospital de Guadalajara, Emilio Palomares se despertó sin razón aparente. Miró el techo de su departamento. Sintió algo que no supo nombrar, algo que se parecía a un adiós. Agarró el teléfono y marcó el número de su padre. No le contestó. Llamó 2 veces más. Al tercer intento, Rodrigo contestó. «¿Papá? Aquí estoy, mijo». La voz rota. Emilio supo de inmediato. «Lucero», dijo. No era pregunta. «Esta noche», confirmó Rodrigo. Emilio cerró los ojos. Los dos se quedaron en silencio al teléfono. Padre en Jalisco, hijo en Guadalajara. El mismo dolor, la misma gratitud, el mismo caballo. «¿Cómo supiste?», preguntó Rodrigo finalmente. «Me desperté», dijo Emilio. «Así no más. Me desperté y supe». Los dos guardaron silencio de nuevo. Luego Rodrigo dijo algo que no había planeado decir. Salió solo. «Ese caballo nos arregló, mijo». Emilio tardó en responder. Cuando respondió, la voz también estaba rota. «Ya lo sé, papá. Lucero del Alba vivió 13 años. No es mucho para un caballo. No es mucho para nada. Pero hay vidas que no se miden en años. Hay vidas que se miden en lo que dejaron atrás, en los hombres que cambiaron, en los silencios que rompieron, en las manos que juntaron cuando todo lo demás los separaba. Rodrigo Palomares tiene ahora 70 años. Emilio Palomares tiene 44. Se ven todas las semanas. Hablan por teléfono cuando no se pueden ver. Son padre e hijo de la manera que siempre debieron ser y que tardaron tanto en aprender. Y en el rancho de Jalisco, en el corral que Rodrigo nunca volvió a llenar, hay una placa de madera clavada en el poste principal. 5 palabras. Aquí vivió Lucero del Alba. Sin fecha, sin foto, sin más explicación, porque lo que ese caballo fue no cabe en una placa, no cabe en una canción, apenas cabe en esta historia. Y eso, compadre, eso es lo que hace que valga la pena contarla, porque no es una historia sobre un caballo. Es una historia sobre todas las cosas que no sabemos decirle a las personas que amamos, hasta que algo más pequeño y más silencioso que nosotros nos enseña cómo. Es una historia sobre el tiempo que perdemos y el tiempo que recuperamos. Es una historia sobre lo que cuesta amar de verdad, sobre dar lo que más tienes porque lo correcto siempre cuesta algo, sobre 2 hombres arrodillados a 600 kilómetros de distancia llorando al mismo animal que los había salvado a los dos sin que ninguno le hubiera pedido que lo hiciera. Cuéntame en los comentarios si esta historia te recordó a alguien. Si hay alguien en tu vida con quien tienes un silencio que ya duró demasiado, a veces lo único que se necesita para romperlo es tener el valor de escribir 2 palabras. Ven cuando quieras. Dale like, suscríbete. Yo soy Nombre de tu canal, el cronista de los caminos. Hasta el siguiente encuentro, compadre. Descansa en paz, Lucero.